Este podcast es presentado por Legal Tracking. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a Capital F en el 105.3 de la frecuencia de Morelos. Este es el programa Conciencia para tu Salud, dedicado a la reflexión sobre nuestra salud a través de su cuadrante. Recuerde que el día de hoy tenemos, como cada sección, un tema bastante interesante que siempre tratamos con especialistas y que además reforzamos con nuestras cápsulas informativas y también con secciones de nuestros especialistas. Así que agradecemos muchísimo su sintonía y también queremos agradecer a toda la gente que se ha sumado, tanto como radioescuchas, a los que nos han seguido por las plataformas, ya sea por internet, por la página concienciaparatusalud.fm, también ahí en la página del Mixcloud, donde pueden consultar y escuchar las sesiones anteriores del programa, donde hemos tocado temas bastante interesantes que van desde la diabetes pasando por el suicidio y por algunos otros temas que son de interés para la población en general. Y en ese sentido, en el agradecimiento a la gente que se ha sumado, tanto como radioescuchas, y también a la gente que se ha sumado regalándonos sus palabras y el contenido, a todos los especialistas que han estado en los micrófonos del 105.3 de FM, también queremos agradecer al Hospital San Diego, que se ha sumado como parte de los esfuerzos que hacemos para llevar esta información, para tener una salud con mucha mayor bienestar para la población de Morelos y para la gente que escucha el programa a través de nuestras plataformas. El día de hoy tenemos un programa también muy interesante. El programa es sobre trastornos alimenticios o alimentarios y estaremos abordando temáticas como la bulimia y la anorexia, y para eso tenemos ya también a nuestros especialistas invitados en cabina, y por supuesto cada sesión tenemos en el otro micrófono a el doctor Iván Martínez Dunker. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos en Conciencia para tu Salud, que es en este esfuerzo que estamos haciendo para empoderar a todos nuestros radioescuchas, a los ciudadanos, con información de salud que les permita diagnosticar, prevenir y atender diversos problemas de salud que nos están aquejando, que cuenten ustedes con la información científica y válida. Y bueno, para ello efectivamente vamos a estar hablando el día de hoy de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que son enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Que se caracterizan por problemas en la ingesta, ¿no? De alimentos o en el control de peso. Y bueno, con nuestras expertas vamos a estar hablando de ello, y les agradecemos mucho que estén con nosotros la nutrióloga Vanessa Narváez y la doctora Paola Berenice Narváez. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre el tema. La doctora va a ahondar un poco más en la parte general también. Muy bien. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Normalmente nosotros trabajamos con adolescentes, entonces es algo de los principales problemas que presentamos en este grupo etario. Así es, entonces los adolescentes en este tema es algo que tenemos que poner atención. Todos nuestros adolescentes a radioescuchas, que también es importante, ¿no? Que puedan identificar este tipo de trastornos, y por supuesto, ¿no? Los familiares, siempre lo decimos, los padres de familia, los familiares, quienes rodeamos los núcleos familiares, tenemos que estar pendientes siempre del prójimo, de que no tenga algún padecimiento, y en estos trastornos de la conducta puede ser uno de ellos. Entonces estemos atentos de la información, y para ello pues nos estaremos yendo a la primer píldora informativa sobre este tema. Así es, quédese con nosotros, Conciencia para tu Salud. Bienvenidos. Para entender tu salud, píldora informativa. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados reveló en 2016 que los trastornos alimentarios aumentaron 300% en México durante los últimos 20 años. 95% de los casos de anorexia y bulimia se desarrolla a partir de hacer dieta estricta, y 90% de las personas con estos padecimientos son mujeres. A través de la infografía Anorexia y Bulimia en México, se destacó que las adolescentes entre 14 y 19 años presentan una mayor prevalencia de todos los trastornos del comportamiento alimentario. Cada año se registran 20,000 de estos casos entre adolescentes. Las conductas alimentarias de riesgo en esta población son: preocupación por engordar, comer demasiado y perder el control sobre lo que se ingiere. En la población universitaria, entre el 19 y 30% de las mujeres presentan algún tipo de trastorno del comportamiento alimentario, por su obsesión sobre su imagen corporal sin presentar la totalidad de síntomas. Además, el 62% de deportistas como gimnastas olímpicas, bailarinas de ballet o patinaje a nivel profesional padecen un desorden alimenticio.
El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados mencionó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, el 57% de los adolescentes enfermos puede llegar a tener una vida normal con tratamiento médico, 40% tiene una cura total y el 3% fallece. 25% de mujeres encuestadas entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar. 1 de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al ayuno como método contra la obesidad o sobrepeso. 25% de mujeres encuestadas entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar. 1 de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al ayuno como método contra la obesidad o sobrepeso. También, 28% de las mujeres encuestadas y el 18.6% de hombres han tomado pastillas para bajar de peso. El 24% lo hizo en los últimos 3 meses. Además, 1 de cada 10 personas ha vomitado para bajar de peso. El 11.3% de las mujeres y el 6.2% de hombres han tomado diuréticos para bajar de peso, mientras que el 13.5% de la población femenina y el 7% de los varones confesaron tener prácticas bulímicas para perder peso. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Bueno, información muy importante, ¿cierto? Vemos cómo son los porcentajes, vemos cómo hay una afectación particularmente de las mujeres, ¿no? No excluye a los varones el tema. En estos minutos que tenemos antes de pasar a una siguiente intervención de nuestro programa, quisiera que comentáramos a nuestros radioescuchas para que sepan los dos grandes conceptos que vamos a estar platicando y que nos puedan ayudar a definir qué es la anorexia, qué tenemos que entender por anorexia y qué tenemos que entender por bulimia. Bueno, como bien mencionas, los trastornos de la conducta alimentaria normalmente nosotros son los primeros que pensamos, anorexia y bulimia, y realmente existen hasta unos que les llamamos no especificados. La anorexia viene mucho en la definición, en la restricción de la ingesta calórica. O sea, es una persona que está restringiendo el consumo de ciertos alimentos para mantenerse de peso o para bajar de peso. Mientras que la bulimia tiene una palabra como principal, que son estas compulsiones. O sea, es una persona que tiene estos atracones, que incluso es dentro de los criterios diagnósticos esta palabra, que son los atracones. Y bueno, ya en la clínica, pues nos ayuda a diferenciar ciertas características cada paciente. Pero esta persona presenta atracones y además tiene conductas compensatorias, que llegamos a confundirnos también un poco porque a lo mejor los de anorexia también pueden tener conductas compensatorias. Entonces, en términos muy claros y muy sencillos, es la anorexia restringen la ingesta de alimentos, y en la bulimia la palabra clave es estos atracones, que es la poca capacidad de controlar la ingesta de estos alimentos. Y en los dos hay esta necesidad de controlar el peso, ¿no? Así es. Tenemos esa parte de mucho de la importancia de la imagen y la percepción de la imagen, que es característica de los dos. Sí, esta parte también es importante en cuanto a lo que mencionaba la doctora respecto a que no solamente estamos hablando de anorexia y bulimia, sino hablamos de trastornos que incluso pueden combinarse. Hay pacientes que pueden estar teniendo conductas compensatorias después de los atracones, y hay pacientes que el mismo paciente en algún periodo podría dejar de comer y tener como cierta conducta a lo mejor parecida a la anorexia, y entonces cuando combinan ciertas prácticas entra dentro de la clasificación de los trastornos de la conducta no especificados. Como bien dice la doctora, los que conocemos o la parte popular que conocemos como de trastornos de la conducta alimentaria es anorexia y bulimia, cuando muchas veces no se detecta a otro paciente que a lo mejor está cerca, la familia no lo detecta porque solo presenta ciertas características, y entonces pareciera que no tiene uno ni otro, y ahí es donde también hay que caer en esta parte de poder reconocerlo para entonces poder ayudar al paciente. Muy bien, bueno, pues estaremos ya hablando con esos conceptos un poco más de estos trastornos, y para ello nos vamos a escuchar a un especialista. La voz del especialista. Soy Magali Sánchez Páez, maestra en Psicología de la Salud.
Casi todas las personas se preocupan por su peso, por lo menos ocasionalmente. Las personas con trastornos de la alimentación llevan estas preocupaciones al extremo y eso hace que desarrollen hábitos alimenticios anormales que ponen en riesgo su bienestar e incluso sus vidas. Los principales trastornos de la conducta alimentaria son la anorexia y la bulimia, y es muy importante mencionar que son problemas fundamentalmente psicológicos que surgen de la incapacidad de la persona para manejar sus conflictos. En la anorexia nerviosa hay una restricción del consumo de calorías, pero principalmente la persona tiene un miedo intenso a ganar peso. Este miedo no es simplemente preocupación, es un miedo que lo saca de control. Tienen una imagen distorsionada del cuerpo. Lo que perciben de sí mismas no corresponde con la realidad y se pueden ver obesas incluso cuando están excesivamente delgadas. Hay un ejercicio en donde se le pide a la persona que dibuje su silueta en tamaño real y enseguida se traza su silueta recargada en la pared. Para la persona con anorexia es sorprendente cuando aprecia la diferencia entre su percepción con su silueta real. En la bulimia, la persona come de manera excesiva gran cantidad de alimentos, esto se llama atracones. Luego purgan sus cuerpos usando laxantes o vomitando o haciendo ejercicio. Aquí la finalidad de la persona es eliminar el exceso de calorías, pero en realidad están eliminando o es un intento por eliminar el dolor psíquico. Esto hace que luego coman compulsivamente otra vez para escapar de los problemas cotidianos y es así como se hace un círculo vicioso. La persona con bulimia se siente sumamente avergonzada y con sentimientos de culpa cuando se da un atracón, pero también luego sienten alivio de la tensión y las emociones negativas una vez que su estómago vuelve a estar vacío. ¿Qué provoca que una persona desarrolle un trastorno de la alimentación? Por un lado, las familias o relaciones disfuncionales son un factor muy importante. Otra son los rasgos de personalidad que pueden contribuir a la presencia de estos trastornos. Por ejemplo, ya se sabe que la anorexia nerviosa se asocia con conductas obsesivas y con un control excesivo. Al no poder controlar todo lo que hay en su ambiente, buscan controlar su ingesta de alimentos. Y por otro lado, la bulimia se asocia con conductas más impulsivas. Las emociones negativas o los traumas como violación, abuso, la muerte de un ser querido también pueden desencadenar trastornos de la alimentación. Tenemos entonces que es un problema de conducta, es un problema de percepción distorsionada, pero sobre todo es un problema emocional donde hay un profundo estrés psicológico que no siempre resulta evidente para la persona que lo padece. Es importante comentar que las personas con trastornos de la alimentación tienen mayor riesgo que la población en general de tener otros trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias, entre otras. Dado que esta es una enfermedad que prácticamente es oculta o que las personas que la están sufriendo tratan de disimular, es muy importante estar alerta a la gente que rodeamos a las personas con este problema de las señales de alarma. Hay que identificar cuando hay cambios de conducta, donde aparecen situaciones donde no las había. Por ejemplo, si tenemos un adolescente que comienza a tener pérdida de peso, que se niega a comer, que continuamente dice que no tiene hambre o que escudriña la comida, que empieza a separar y entonces hay partes de la comida que no las consume, o muchas veces se niegan a comer frente a otras personas, tienen una tendencia a hacer ejercicio compulsivamente, o si notamos que todo el tiempo está con la botella de agua y que no consume alimento. Todas estas son señales que nos deben de hacer sospechar de un trastorno de la alimentación. Es muy importante que cuando detectemos algo así, busquemos ayuda. No debemos minimizar el problema, pues una vez que las personas comienzan a tener conductas de alimentación anormales, el problema puede perpetuarse. Cada vez que una conducta alimenticia comienza a tener un impacto destructivo, hay que consultar a un profesional de inmediato. Ahora, ¿quién es el profesional indicado? Definitivamente debe ser el médico, debe ser el nutriólogo, el psicólogo y todos aquellos que estén involucrados. El trabajo es interdisciplinario, quiere decir que se trabaja de manera conjunta porque esto es un problema multidimensional.
Con el apoyo psicológico se busca ayudar a la persona a recuperar el control de sus conductas alimenticias y de sus vidas a través de varias acciones. Por ejemplo, la identificación del problema desde el punto de vista emocional, conductual y de pensamientos de la persona. Hay que ayudar al paciente a reemplazar pensamientos y conductas destructivos por otros más positivos. La persona tiene que aprender el desarrollo de habilidades de afrontamiento contra la ansiedad, por ejemplo, o contra la depresión. También el desarrollo de habilidades sociales que le permitan tener un desenvolvimiento distinto con las personas, el que no sientan que cualquier comentario los puede afectar en su autoestima, en su autoimagen, en su autoconcepto, pero principalmente hay que explorar los problemas psicológicos subyacentes al trastorno de la alimentación. Hay que recordar que las personas que padecen un trastorno de la alimentación tienen un enorme sufrimiento psicológico que aliviar y que lo están aliviando de la manera equivocada. Por lo tanto, hay que buscar junto con la persona conflictos no resueltos y experiencias traumáticas mal manejadas. Definitivamente que el apoyo de una persona con trastorno de la alimentación no es de manera aislada. Se tiene que involucrar a la familia tanto en la modificación de las conductas como de las menciones que le hacen a la persona y de la dinámica familiar en general. Es importante que sepan que los trastornos de la alimentación normalmente no desaparecen por sí solos y dejarlos sin tratamiento puede acarrear consecuencias graves que van desde complicaciones médicas hasta la muerte. Soy Magali Sánchez, maestra en Psicología de la Salud. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Lo que todos sabemos de nuestra salud. Vox Populi. Mi nombre es Alfonso Hernández, tengo 65 años y vivo en Cuernavaca. La bulimia y la anorexia es un trastorno alimenticio que afecta a las personas, afecta a su salud e inclusive pueden llegar hasta morir. Básicamente creo que es una falta de confianza de las personas, un desequilibrio emocional, no tienen confianza en ellos, tienen crisis, están estresados y eso puede afectar ese problema. Yo creo que se presenta más en los adolescentes, en la etapa que están formándose. Hay muchos cambios en los chicos y chicas y eso puede generar que haya problemas con falta de confianza, no se adaptan, quieren ser algo y a lo mejor no pueden o no quieren o tienen bloqueos y eso puede provocar ese tipo de trastornos. Creo que lo más importante es ver cómo se comportan, sus características físicas. Yo viví una experiencia con mi hija que estaba muy delgada y tuve que ir al médico y hasta iba yo, cuando iba al baño iba a escuchar a ver si no tenía algo mal porque estaba muy delgada. Afortunadamente no tuvo nada, pero yo sí creo que básicamente es ver sus cambios, sus comportamientos, su peso, cómo su faz, cómo está. Eso pudiera ser una clave para determinar ese tipo de problemas. Jorge Pineda Mora, tengo 48 años y vivo en Cuernavaca, Morelos. Para mí la bulimia y la anorexia son dos trastornos de salud, tanto físicos como mentales, que se pueden presentar en los seres humanos en diferentes etapas de su vida. Para mí es este fenómeno principalmente por una cuestión que tiene que ver con la imagen personal en la relación con el resto de las personas que rodean a una persona que puede ser anoréxica o bulímica. Considero que se presenta en mayor frecuencia con adolescentes y con adultos, particularmente adultos jóvenes. El motivo de esto es que en la etapa de la adolescencia los jóvenes comienzan a interactuar más con otras personas, empiezan a preocupar de cómo se expresan de ellos, empiezan a tener un poco más de atención de ellos, cómo se relacionan y cómo son aceptados. Entonces, en base a cómo se sientan aceptados o no, es cómo van a desarrollar ciertos hábitos, entre ellos los alimenticios, que es lo que ocasiona el problema de la bulimia o anorexia. Fácilmente no es tan fácil. Quizá el primer cliché es con ciertas conductas que se ven alimenticias. Físicamente el aspecto, probablemente la búsqueda de verse más delgado, comentarios que hacen al hablar sobre verse bien, sobre cómo se expresan, sobre la preocupación de cómo lucen la vestimenta, pero una característica tendría que ver también con sus habilidades que tienen para comunicarse. Generalmente los que tienen anorexia o bulimia suelen tener algunos factores un poco de nutrición y eso implica que va a afectar su desempeño académico, no van a tener ánimos y incluso aguantan el hambre, sin embargo los están en un estado anímico agresivos o no muy dinámicos, y es ahí donde buscando un poco con algunas preguntas sobre qué hacen, con quién están, conviven, poco a poco generamos tratar de entender en dónde están, qué están haciendo, percibir si es un candidato a bulimia o a anorexia.
Mi nombre es Leticia Ortega Salazar, tengo 33 años y vivo en Huitzilac, Morelos. La bulimia es cuando los jóvenes se provocan el vómito y la anorexia cuando dejan de comer. Considero que uno de los principales factores son problemas en casa, la autoestima también. Yo siento que en las mujeres adolescentes en nivel secundaria, alrededor de los 13, 15 años, porque están en una etapa de crecimiento, empiezan a ver cambios en su cuerpo y es ahí en donde ellas ven que están gordas aunque no lo están, que la talla no es la que ellas quieren, que no se ven como ellas desean. En el contexto escolar, desde los recreos en donde los alumnos no comen, no desayunan nada, su aspecto físico, el rendimiento escolar, añadiendo los problemas familiares de casa. Mi nombre es Gina, tengo 33 años y vivo en Cuernavaca, Morelos. Para mí la bulimia y la anorexia son enfermedades que en la actualidad están muy presentes, donde hay trastornos de cómo ves tu cuerpo y trastornos alimenticios. Creo que la anorexia y la bulimia se dan por una falta de información, por una baja autoestima y por tal vez tratar de solucionar problemas que no sabes cómo darle esa respuesta y caes en este tipo de situaciones. Creo que es más frecuente en niños y adolescentes porque aún no tienen la capacidad de ser tan conscientes de ver el grado de problemática que se crea en su salud, pues al no tener una orientación adecuada, ya sea por parte de su familia o en escuela y por la sociedad, es muy fácil que caigan en esta situación. Creo que en primer lugar te das cuenta en su físico y también por tipo de comentarios que te dan, como estoy gorda, como no me gusta la comida, o después de comer es muy frecuente que en bulimia quieran ir al baño porque bueno, ellos provocan el vómito y ese tipo de situaciones. Considero que es físico y poner mucha atención en cómo es su conducta. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Agradecemos muchísimo su colaboración para el Vox Populi de Conciencia para tu Salud y asimismo hacemos extensiva la invitación para que concursen o que participen de alguna manera de este programa a través del 482-3690, que es el teléfono directo de la cabina, y también pueden mandarnos sus mensajes o sugerencias al WhatsApp, que es 777-443-1780. Recuerde que también puede seguirnos en el Facebook y ahí nos encuentra como Conciencia para tu Salud y en la página concienciaparatusalud.fm. El día de hoy recuerde que estamos abordando el tema de los trastornos alimentarios o alimenticios, hablando de la bulimia y la anorexia con nuestros especialistas en cabina y nuestro el doctor Iván Martínez Dunker. Continuamos. Bueno, igual, maestra nutrióloga Vanessa Narváez y la doctora Paola Berenice Narváez que nos acompañan. Bueno, ya hemos estado en estos minutos escuchando sobre el concepto, ¿no?, de la bulimia, de la anorexia. Hemos escuchado que incluso la gente, ¿no?, parece manejar bien el tema, al menos con quienes los hemos escuchado, identificar algunos procesos, ¿no?, ahí importantes. Quisiera que pudiéramos abordar las consecuencias, ¿no? Que esto no nada más significa estar flaco, ¿no? Ahorita uno de nuestros participantes en el Vox Populi dijo, bueno, son trastornos que afectan su salud y que pueden llegar a morir, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Estos trastornos pueden llevar y conducir a la muerte, ¿no? Incluso ya los tratamientos no pueden hacer nada para evitar el deterioro. Entonces, si nos pueden comunicar ustedes cuáles son las consecuencias sobre el cuerpo de estos trastornos. Bueno, principalmente algo que sí hicieron mucha mención en lo que comentaron hace rato los maestros fue que relacionaban mucho la adolescencia con el inicio del trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, sí se da normalmente, inicia en la adolescencia. ¿Y en qué impactaría en esta parte del adolescente? Pues mucho impacta en el crecimiento y desarrollo. Tenemos adolescentes que tienen trastornos de la conducta alimentaria y que no van a tener un adecuado crecimiento y desarrollo de sus caracteres sexuales, incluso de su crecimiento lineal, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí estamos empezando, ¿no? Tenemos un adolescente que empieza a tener un retraso o se está estancando en esta parte, ¿no? Incluso dentro de los criterios que antes se mencionaban era la amenorrea, que es la falta de la menstruación por cierto tiempo determinado. Ahorita en los nuevos criterios, en las nuevas clasificaciones, pues ya no está considerada la amenorrea porque se daba
se notaba en algunas pacientes, pero en otras no se notaba, y estábamos excluyendo un poquito a los hombres, que los hombres también estaban teniendo un cese, que cuando presentan trastornos de la conducta alimentaria, un cese en el crecimiento y desarrollo de sus caracteres sexuales. Después nos vamos a otra fase, que es esta parte de anemia por falta de ingesta de ciertos nutrimentos, y bueno, empezamos por ahí, ¿no? La anemia a lo mejor no me genera... Los papás van a decir, bueno, anemia, le doy hierro, le doy algún complemento, pero no, hay también gravedad de la anemia. Podemos tener síndrome de Plummer-Vinson, porque no es tan, que es un síndrome donde incluso hasta el paciente no puede ya digerir alimentos. Entonces, obviamente va aumentando conforme vaya pasando el tiempo, pero de ahí vamos empezando a tener ciertas complicaciones que, como bien mencionas, son difíciles de retomar. En la parte de, por ejemplo, en pacientes con anorexia también se empieza a consumir músculo, y entonces ahí también estamos teniendo, incluso hasta podemos llegar a un daño renal por este consumo de músculo. En pacientes con trastorno de tipo bulimia empiezan a generar conductas purgativas con diuréticos, con laxantes, incluso el vómito, empiezan a tener un desequilibrio hidroelectrolítico que posteriormente también nos puede generar una arritmia cardíaca. Entonces, incluso pacientes que ya tienen avanzado este trastorno en la conducta alimentaria, normalmente empiezan a tener trastornos del ritmo del corazón. Entonces, y es por este desequilibrio hidroelectrolítico. También tenemos desgaste del esmalte de los dientes. También si hay una pérdida excesiva de peso, incluso puede haber pérdida de piezas dentales, ya sea por ejemplo, en bulimia, pues es este desgaste de los dientes, pero también por el ácido que estamos secretando. Y bueno, así nos vamos yendo, pero sí, como bien mencionan, todos estos tipos no le damos la importancia, porque a lo mejor al inicio yo veo a mi hijo que está bajando de peso, o incluso en los que padecen bulimia ni siquiera noto que baje de peso, porque puede ser un paciente que está de peso normal o incluso hasta con diagnóstico de sobrepeso. Entonces, como lo tienen, ni siquiera me preocupo, ¿no? Y en caso de los pacientes con anorexia, a lo mejor nos llama más la atención, porque incluso hasta empieza a aumentar el vello corporal. Como el cuerpo intenta compensar que ya no hay grasa para guardar calor incluso, entonces empieza a salir este vello corporal que es el anubo, y entonces empiezan a compensar las temperaturas que a veces no pueden regular. Entonces sí van aumentando, sí van agravándose conforme el paso del tiempo, y hay momentos en los que nosotros ya no podemos darle retroceso a lo que ya tenemos enfrente. Yo creo que lo que tenemos que entender es que, si bien en el caso de la anorexia, donde se puede notar la baja de peso, en realidad hay muchas otras cosas que le están sucediendo al cuerpo en ese momento, ¿no? Simplemente esa es una de las manifestaciones, pero tenemos que entender que el aporte calórico, la nutrición, la ingesta adecuada de alimentos nos va a estar permitiendo la reparación de nuestros tejidos, ¿no? Día a día nuestros tejidos se desgastan, necesitan estos alimentos para repararse. Si se los quitamos, entonces empezamos a desgastar nuestros tejidos, a no repararlos, y si esto se vuelve crónico, pues se empiezan a lastimar y se pueden lastimar de forma irreversible, ¿no? Y bueno, seguiremos platicando un poquito más de estas complicaciones y después entraremos al tratamiento, y ahorita nos vamos a otra píldora informativa. Gracias. Para entender tu salud, píldora informativa. Cada año se documentan 20.000 casos nuevos de bulimia y anorexia entre adolescentes en México, lo que ha representado un aumento del 300% en los últimos 20 años. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 25% de mujeres entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar, y 1 de cada 10 alumnos varones de bachillerato opta por el ayuno como método contra la obesidad o el sobrepeso. El Instituto Nacional de Psiquiatría mostró que 10% de los jóvenes con anorexia y 17% con bulimia tuvieron intento de suicidio, mientras que únicamente 25% recibió tratamiento especializado. Muestras representativas alertan la existencia de jóvenes entre 14 y 24 años de edad con este tipo de padecimientos, en 1.1% de varones y 5% de mujeres en el estado de Morelos, y 3.4% de varones y 9.6% de mujeres en la Ciudad de México. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud.
Y bueno, continuando con este tema de las complicaciones, puede haber complicaciones diferenciales, ¿no? En la anorexia y en la bulimia, ¿no? Y como mencionábamos, en la anorexia podemos ver la baja de peso como una de las manifestaciones, pero como lo comentamos, puede haber otras, y suceden más bien otras en el interior del cuerpo que no se están viendo, que básicamente se está desgastando todos nuestros tejidos, ¿no? En el caso de la bulimia, donde como se comentaba puede existir un peso normal, no puede verse esa manifestación. Sin embargo, también ahí existen procesos internos, ¿no? Que van a estar complicando, ¿no? Y particularmente se ven estos problemas, precisamente muchas veces por el vómito, ¿no? Estos problemas en el esófago, ¿no? En las encías, en los dientes. No sé si nos podrían comentar un poco más de estas complicaciones en el caso de la bulimia. Bueno, sí, el ácido, que es principalmente lo que emiten cuando se provocan el vómito, incluso ha habido pacientes que ya ni siquiera terminan vomitando contenido gastroalimentario, sino es meramente el jugo gástrico, y entonces por eso también empezamos a tener lesiones en la cavidad bucal, por ejemplo en carrillos, que son con la parte interna de lo conocido como cachetes, como bien mencionas, inflamación de las encías, desgaste del esmalte dentario, incluso descalcificación de los dientes en esa parte de la cavidad bucal. En parte de esófago, pues sí empezamos a tener pacientes con esofagitis, ¿no? Que es como la parte inicial, gastritis, y también con el consumo de laxantes, pues también empiezan a barrer ciertas vellosidades intestinales, entonces también la absorción de los alimentos, pues a la larga, pues ya no termina siendo la misma, y también empiezan a tener trastornos de digestivos y de evacuaciones, ¿no? En cuestiones de que también utilizan diuréticos para esta pérdida o este tipo de situaciones purgativas, pues empezamos a tener también daño renal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sobreejercitando al riñón. Entonces, sí a la larga es muy notorio, incluso hasta desgaste de los nudillos de las manos. ¿Por qué? Porque primero empiezan introduciéndose a lo mejor un dedo, pero ya después ya no es suficiente, y entonces empieza a haber como el uso de otros dedos para poder provocarse el vómito, y entonces sí también hay desgaste de los nudillos. Entonces, lo más importante, y que creo que también, o sea, como bien mencionas, es un problema que es crónico, que va generando daño como paulatinamente, y que a lo mejor decimos, pues bueno, ahorita vamos bien, y más en una persona con bulimia no le damos tanto la importancia, porque no la vemos flaca, no la vemos pálida, no la vemos pues en los huesos, ¿no? Y en cambio estos pacientes con bulimia sí están teniendo cierto daño, y algo que hay que hacer mucho mención es estas alteraciones del ritmo cardíaco, que es a la larga. Hemos tenido pacientes con bulimia principalmente que se terminan incluso infartando, a lo mejor no en etapas tempranas, pero por este desequilibrio hidroelectrolítico que los laxantes o los diuréticos empiezan a generar. Entonces creo que es importante que les dejamos este mensaje, que no es un simple trastorno del peso, ¿no? De estar flaco o de estar gordo, o simplemente de estarse provocando o no el vómito. Hay que entender estas patologías, estos trastornos, como procesos donde hay un daño continuo que se está haciendo a distintos órganos de nuestro cuerpo, y que a la larga pues pueden causar la muerte, porque si no se identifican, o al momento de que ya se expresan esas anomalías de los órganos, puede ya ser algo muy tardío, o bien la primera manifestación de ese problema de nuestros órganos pues puede ser una urgencia, o que ya no pueda ser atendida, como tú dices, en un trastorno en donde el ritmo cardíaco se ve alterado, pues puede haber un paro cardíaco, en fin, un trastorno en donde pues ya no se va a poder hacer nada, y hasta ese momento se identifica que había un problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esto, y nos vamos a corte. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. Legal Tracking. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa.
La demanda de atención en casos de bulimia y anorexia ha aumentado de forma preocupante en los últimos 10 años. Estos trastornos, que afectan principalmente a mujeres, son muy difíciles de medir, porque quienes los padecen niegan rotundamente su existencia, a pesar de que es materialmente imposible ocultar los síntomas que los caracterizan, tales como la excesiva pérdida de peso. Esto ha provocado que exista un registro por debajo de los niveles reales. El Instituto Nacional de Pediatría había registrado entre 1992 y 2002 que la demanda de tratamientos por estas enfermedades se incrementó 15 veces. En México, 9 de cada 10 casos de anorexia corresponden a mujeres, mientras que 1 de cada 6 casos de bulimia lo padece un hombre. La edad en que la mayoría presenta ambas enfermedades es entre los 12 y 17 años. De las personas con bulimia o anorexia, 50% se cura, 20% sobrevive pero con recaídas, otro 20% mejora y 10% muere. Su recuperación depende de que la enfermedad se detecte a tiempo y de que reciban un tratamiento multidisciplinario. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y bueno, continuando con esto y a partir también de lo que hemos escuchado, es un tema que hay que atender pues lo más rápido posible, ¿no? O sea, entendiendo que está ocurriéndose un daño ahí muy importante en todos nuestros órganos, hay que hacer una atención rápida. No es como otro tipo de enfermedades en donde, bueno, como la diabetes, ¿no? Que eres diagnosticado y puedes empezar un tratamiento farmacológico y bueno, te estabilizas y no pasa nada, ¿no? O sea, se resuelve relativamente pronto, pero aquí tenemos de por sí ya el problema de diagnosticarlo, de darnos cuenta que está el problema, pero una vez que sabemos que está el problema, el tratamiento puede no ser fácil, puede ser algo que puede durar muchos años, ¿no? Y como se comentó, en algunos casos se puede revertir, ¿no? Y puede desaparecer, ya no volver a presentarse en esa persona, o puede haber esta susceptibilidad posteriormente a recaer, ¿no? En este tipo de trastornos de la alimentación. Entonces, en el caso de los tratamientos, que igual hablaremos posteriormente, pero antes de entrar en lo específico y las distintas estrategias terapéuticas que hay, ¿cuáles son esos grandes retos, esas grandes barreras que tenemos para que estos pacientes, ¿no? Que de por sí rechazan a veces el diagnóstico, no dicen que pues, no tienen un problema? ¿Cuáles son las grandes barreras con las que nos enfrentamos y que en su momento pues pueden ser los grandes obstáculos para lograr un éxito terapéutico? Yo creo que al final de cuentas empieza toda esta parte que mencionaban anteriormente en cuanto a que desde el diagnóstico es difícil. Entonces yo creo que la principal barrera tiene que ver en un principio con la negación, tal vez incluso de los familiares o de quienes están cerca de quien la padece, de que no existe un problema como tal. Tal vez mis hijos están teniendo una pérdida de peso, pero al final de cuentas lo piensan como, bueno, es algo que pues es normal perder peso si lo están buscando porque tenían a lo mejor exceso de peso, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí apoyan el que esté haciendo ejercicio o el que esté teniendo alguna práctica en cuanto a alimentación. Entonces yo creo que una de ellas es como la parte de no estoy viendo el problema desde un principio. Tiene que ver también con toda la parte de desinformación, porque si bien es cierto, hoy tenemos un acceso, que no tiene límite a información, mucha de esta información pues tampoco es cierta, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor no se está identificando de forma temprana. Y bueno, entre esto, yo en cuanto a la parte de nutrición les mencionaba, cuando ya logran identificarlo, muchos de los pacientes creen que como es un problema de alimentación hay que acudir con el nutriólogo y que el nutriólogo nos diga qué es lo que tiene que comer y punto, se acabó, ¿no? Entonces creen que solamente tiene que ver con la alimentación y que realmente no se está acudiendo a un equipo que verdaderamente trabaje el trastorno de forma integral, ¿sale? De nada me sirve ir solamente con el nutriólogo o con el psicólogo, ¿sí? Sin tener como toda la parte de equipo multidisciplinario. Entonces yo creo que la barrera grande tiene que ver con esto, que no hay muchos centros especializados o que la gente no sabe exactamente a dónde acudir. Aquí en Morelos, ¿a dónde podría acudir la gente? ¿Tiene esa opción? Pues realmente
como un centro especializado solo de conductas alimentarias de riesgo, no contamos, o sea, aquí en Morelos no existe, pero, por ejemplo, en el área pública está el Centro de Atención Integral para la Salud del Adolescente, que ven al adolescente de manera biopsicosocial, de manera integral y multidisciplinaria. Y por parte del área privada, pues bueno, estamos también nosotros con este equipo, pero vemos que es el Centro Especializado en Atención Integral, pero este es igual un trabajo multidisciplinario. No hay clínicas de internamiento que podrían ser este tipo de centros específicos para trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, realmente, como bien mencionan, aquí el punto es apostarle a prevenirlos o a detectarlos a tiempo. Es por eso que nosotros trabajamos mucho con la aplicación de un cuestionario que es cuestionario de conductas alimentarias de riesgo, que nos ayuda a evaluar el riesgo y la gravedad del trastorno de la conducta alimentaria. O sea, primero, ver si mi paciente antes, o sea, yo voy a las escuelas o yo lo veo en la consulta y hago la evaluación integral del adolescente o del joven, y entonces veo si tiene riesgo de padecer alguna conducta alimentaria. Lo ideal es detectarlo a esa etapa del inicio del trastorno de la conducta alimentaria. Puede venir conmigo por depresión, puede venir conmigo por ansiedad, puede venir conmigo por una rinofaringitis, o sea, un problema gripal incluso, pero en ese momento, al hacer una valoración integral biopsicosocial, que es lo importante, podemos decir, híjole, me está teniendo como ciertos datos de padecer algo de trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, por supuesto, pues es importante el apoyo, ¿no?, de la familia, ¿no? En este tipo de trastornos sabemos que hay una tensión, ¿no?, que se puede generar, ¿no?, sobre todo cuando se puede enfrentar al adolescente contra ese diagnóstico o empezar a sospecharlo, comentarlo, puede haber un rechazo frontal, ¿no?, a esto, y esto puede generar una tensión familiar. Y bueno, sabemos que en la adolescencia de por sí hay siempre una tensión de comunicación con las figuras de autoridad, como son los padres, incluso como pueden ser otras figuras de autoridad, como pueden ser los médicos, ¿no? Uh-huh. Y además hay una susceptibilidad de presión social y de los amigos, ¿no? En donde, ¿cómo encontramos esa forma de comunicarnos con los adolescentes? En el sentido de, es junto con los papás, es sin los papás, tenemos que trabajar con el círculo social o no, en donde pues siempre puede estar un factor ahí, en donde también si los amigos no están bien informados de la problemática, pueden estar generando ahí a veces consejos equivocados, ¿no? Entonces, ¿cómo atravesamos estas barreras para realmente hacer que el adolescente tenga la voluntad, la conciencia de que tiene ese problema y de que realmente lo quiera afrontar? Porque como comentábamos, aunque el nutriólogo les diga qué es lo que tienen que comer, si no se atiende ese componente psicológico, ese componente emocional, simplemente pues esa estrategia nutritiva estrictamente pues va a fracasar. Pues bueno, en la atención integral de un adolescente, pues realmente ellos podrían llegar a solicitar la atención, pero si no pone en riesgo la vida del propio adolescente. Si llegara, por ejemplo, conmigo a la consulta un adolescente a solicitarla y veo que hay cierto comportamiento de conducta alimentaria que está poniendo en riesgo su vida, tengo la obligación de mencionárselo al padre, o sea, de hacerle notificar esto al padre. Eso no me limita a que si llega el papá con su hijo, yo diga, nada más le voy a dar la consulta al papá o nada más le voy a dar la consulta al adolescente. Entonces, realmente, normalmente la consulta se maneja en 2 etapas. Una donde están los padres y el adolescente para captar la mayor número de información posible y que el adolescente no pueda ser capaz de decirme. Y otra etapa con solo el adolescente. Realizamos este cuestionario de conductas alimentarias de riesgo y evaluamos si tenemos riesgo. Primero, si vemos que tenemos riesgo, vemos la gravedad de este riesgo o la gravedad del trastorno de la conducta alimentaria. De ahí ya se pauta si va a ser valorado por el nutriólogo, que yo necesito una valoración del nutriólogo en la parte de la composición corporal, o sea, ver realmente cómo está este paciente desde... ¿Cuáles son los daños, si hay daños? Exactamente. ¿Cuál es el su trabajo peso, que hay que hacer? Y su peso, ¿cómo es? Si es más grasa, si ya perdió músculo, si ya perdimos grasa y músculo y ya casi estamos en puro hueso. Entonces, sí necesitamos esta valoración por el nutriólogo, pero a la par voy a pedir una valoración por el psicólogo. ¿Por qué? Porque puedo estar sesgando, me puedo llegar a cerrar, a decir es un trastorno de la
conducta alimentaria cuando no me doy cuenta que está también teniendo una batalla con una conducta suicida. O sea, porque ya tenemos un paciente que ya está en una depresión severa y entonces también ya tiene cierta ideación suicida y además, o sea, por la presión social. Entonces, tristemente estos trastornos se ven un poquito enmascarados, o estos trastornos terminan enmascarando otros trastornos de salud mental, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender que todas estas clasificaciones, estos nombres que les damos a las cosas, ¿no? La anorexia, la bulimia, incluso en el caso de la diabetes, bueno, son formas en las que entendemos mejor los procesos, pero en realidad, como sucede en la diabetes, ¿no? Que está asociada a obesidad, que está asociada a otras patologías, aquí tendemos que entender que cuando hablamos de anorexia y bulimia, puede haber otros trastornos que en el momento del diagnóstico, pues pueden aparecer y entonces el abordaje se vuelve más complicado, es posible, pero más complicado, más multidisciplinario. Y creo que también un mensaje importante para los papás es que pues tienen que dar el espacio, ¿no? Si bien acompañar, apoyar, dar el espacio para que el adolescente también pueda encontrar en él las propias respuestas y la propia fuerza. Es un tipo de enfermedad o de trastorno que pues no puedes forzar, ¿no? Y a veces los papás podemos querer pues come bien y estar vigilando y, como tú dices, no estar escuchando en la puerta del baño y no te encierres y esto puede generar todavía más complicación, ¿no? Sí, incluso puede haber adolescentes que ya tienen muy estructurado el diálogo. O sea, te pueden decir, sí, yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria, sí me quiero curar, pero realmente no están haciendo nada para hacerlo, ¿no? Entonces, sí tenemos un diálogo ya muy establecido, muy estructurado, que no nos deja a veces avanzar. Por eso ahí viene la otra parte importante, que es una valoración psiquiátrica. Bien lo mencionábamos, hay ciertos neurotransmisores que nos están bloqueando incluso hasta el pensamiento y no nos dejan avanzar. Entonces, por eso sí es un trabajo multidisciplinario, que primero vamos por pasos. Primero hacemos esta valoración integral y vemos si sí tiene riesgos, si sí tenemos una gravedad del trastorno. Después nos vamos por esta valoración nutricia, por la valoración psicológica, pero también cuando vemos que nada más no nos sale el paciente, es, bueno, incluso hasta para hacer el diagnóstico final yo lo necesito de un psiquiatra, ¿no? Entonces, a veces sí se necesita llegar a tener una medicación para nosotros nivelar el pensamiento del paciente y poderlo sacar como de esa cajita. Que ese es el fundamento, ¿no? Es decir, tener esta estabilidad, ¿no? Esta estabilidad emocional, esta estabilidad psicológica para enfrentar el problema, ¿no? Yo creo que si no logras esa estabilidad, simplemente va a ser muy difícil el poder enfrentar, ¿no? Y es que muchos de los problemas de alimentación tienen que ver con cuestiones emocionales. Si no entendemos que existe esta parte de psicología de la alimentación, la verdad es que no ayudamos mucho a nuestros pacientes. La mayoría de nosotros comemos o dejamos de comer por cuestiones emocionales. Entonces, valdría la pena que desde etapas cuando inicia, ¿sí? Esta parte de identificar los trastornos, también hay que identificar que muchas veces el paciente o deja de comer o está comiendo más por algún problema que no puede sacar. Es literalmente tragarse o no comer lo que realmente está sintiendo el paciente. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho esta parte de falta de identificación en etapas primarias. Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo, pero ¿alguna conclusión, algún mensaje que quieran darle a nuestros radioescuchas? Primero que nada, creo que es un problema que no hay que dejar de lado y que finalmente sí tiene que estar tratado por un equipo multidisciplinario. No hay que acudir a solo uno de los profesionales de la salud, sino realmente darle la importancia y el seguimiento que requiere. Cuando vayan a algún lado se den cuenta que el tratamiento que le están dando realmente es de un equipo, ¿no? Y eso yo creo que es una forma de ver que realmente se va a abordar esta problemática de forma adecuada, ¿no? Así es. Y bueno, también mencionar que aunque parezca que por las cuestiones de presión social, ahorita es como lo ideal estar delgado, y a veces eso nos está ayudando, nos está afectando en sesgar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, un trastorno de la conducta alimentaria existe y hay que tratarlo, ¿no? Entonces, es detectarlo a tiempo y atenderlo a tiempo. Y bueno, y atenderlos todos juntos y estar pendientes siempre de la persona que tenemos al lado, ayudar. Y bueno, esperamos con este programa haberles dado información que pueda ser útil para que puedan hacer esto, autodiagnosticarse, diagnosticar, ayudar y sobre todo pues acompañar en estos procesos a quienes los padecen, y que sepan que hay profesionales de la salud, equipos de la salud listos para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes como expertas en este tema. Y bueno, como siempre, pues falta
falta mucho hablar de este tema, ¿no? De todas las complicaciones que hay, pero creo que logramos dar la información más importante a quienes nos escuchan. Pues muchas gracias y pues nos estaremos viendo el próximo lunes a las 8 de la noche. Agradecemos muchísimo su sintonía a través de Conciencia para tu Salud en el 105.3 de su FM. Recuerde que pueden sintonizar las repeticiones en concienciaparatusalud.fm y en el Mixcloud del programa. Agradecemos muchísimo su sintonía. Esto fue Conciencia para tu Salud. Buenas noches. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Legal Tracking, el software para abogados, hecho por abogados. Legal Tracking.